Es un honor participar en esta actividad. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a doña Doris Arias por participarme de esta actividad. Buenas noches a los señores magistrados suplentes y cada uno de las personas funcionarias del Poder Judicial, ya sea del Ministerio Público, de la Defensa, del Organismo de Investigación Judicial, por supuesto de la sala, a estudiantes, señores abogados y señoras abogadas, también quienes nos acompañan desde las sedes regionales. Cuando nosotros hablamos del recurso de casación, muchas veces nos preguntamos qué utilidad podría tener que en este momento dediquemos unos minutos de esta actividad académica para hablar de los orígenes o de la evolución del recurso de casación. Y sin embargo, es un tema medular. ¿Por qué? Porque conocer cómo nació el recurso de casación y cuáles fueron los fines que motivaron ese nacimiento, también nos puede dar herramientas para comprender este instituto, para encontrar respuestas a algunas preguntas que nos hacemos en el presente e inclusive, como señala el autor argentino Daniel Pastor, también para inspirarnos en la evolución venidera. El recurso de casación ya tiene más de 200 años de existir y ha pasado por momentos de crisis y de cambios que han marcado también el devenir de las personas. Si nosotros buscamos un concepto, pues quise utilizar uno de un tratadista muy conocido por todos nosotros, don Fernando de la Rúa, quien nos dice: medio de impugnación por el cual, por motivos de derecho específicamente previstos por la ley, una parte postula la revisión de los errores judiciales atribuidos a la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva o la anulación de la sentencia y una nueva decisión con o sin reenvío a nuevo juicio. Este concepto, que ahora nos puede parecer muy normal, en realidad es producto de toda una evolución. Nosotros hoy nos parece absolutamente normal concebir el recurso de casación como un medio de impugnación que se plantea por determinadas causales, que además se plantea contra una sentencia dictada por un específico tribunal por motivos previamente establecidos por la ley y a impulso de una parte que ha sido también legitimada por la normativa. Una parte que ha sido legitimada y que reclama una corrección de un fallo jurisdiccional que pretende anular o pretende que se le corrija. Les decía que, bueno, el recurso de casación tiene más de 200 años de existir. Sin embargo, en sus inicios, nosotros podemos encontrar perfectamente una etapa en donde simplemente las resoluciones no tenían posibilidad de impugnación y luego algunos antecedentes previos a la Revolución Francesa. Primero, del derecho italiano, específicamente en el Imperio Romano, precisamente a raíz del surgimiento del poder político concentrado, el emperador necesitaba un medio de control de la actuación de los funcionarios a los que daba esa función. Es así como nace en este estadio primero la función de la nomofilaxis, precisamente porque tenían el interés de buscar una interpretación unitaria, más bien una aplicación unitaria de la ley. Y ante la desconfianza que sentía en ese momento el emperador de los funcionarios, pues entonces se devolvía la competencia para controlar esa aplicación de la ley. Posteriormente
nosotros vamos a encontrar que ya se establece lo que se denomina una querella nullitatis, y esto se da precisamente cuando se da la caída del Imperio Romano y la normativa se comienza a mezclar, la normativa romana, italiana, con algunas instituciones más bien propias de las comunidades bárbaras. En ese momento la querella ya posibilitaba que esa revisión se hiciera no ya de oficio como se hacía inicialmente, porque era un puro interés del soberano tener ese control, sino que aquí se le da la posibilidad del recurso a la parte para que reclame. Pero en esta etapa todavía no había un interés por resolverle el derecho subjetivo dañado de la persona que estaba presentando el recurso. Siempre el interés era tener el monopolio de la unidad en la aplicación del derecho. Como ven, era evidente el fin político que se buscaba en estas opciones que se daban. Luego, más tarde, esta labor que se realizaba se le asigna a un organizado. Muchas veces se ha hablado del derecho francés como el derecho donde nace el recurso de casación. Y el mérito que sin duda tiene el derecho francés es que llegó a sistematizar la normativa y llegó a establecer los trazos de este medio de impugnación. Como órgano especializado surgió el Consejo de Partes, que era un órgano político supeditado al monarca y de nuevo tenemos entonces un fin eminentemente político. De nuevo, lo único que interesaba a este órgano, que era parte a su vez de otro órgano más completo, que era el Consejo del Rey, era siempre buscar la uniformidad en aplicación de la ley. Posteriormente, tenemos este Consejo de Partes, una vez que acontecen los hechos de la Revolución Francesa, se transforma en un tribunal de casación. En este momento ya no tenemos un monarca, no tenemos un rey, sino que tenemos revolucionarios, pero igualmente la misma desconfianza que sentía el soberano por los funcionarios a los que se les había delegado la resolución, esos la sentían los revolucionarios, de manera que todavía en esta etapa no existía tanto el interés por resolver la situación particular de la persona, sino que seguía persistiendo el interés que se aplicara de manera igual la ley. Vemos que no se trataba de un órgano judicial, sino que este órgano formaba parte de más bien un control jurisdiccional que se ejercía, funcionaba de oficio o por recurso, que ya ese también fue un matiz, no conocía cuestiones de hecho y no podía dictar sentencia correcta. ¿Por qué? Porque le estaba prohibido hacer cualquier tipo de fundamentación o de motivación. En esta parte es importante que nosotros tengamos presente que pese a que se dio el cambio político con la Revolución y los consejos de parte se convirtieron luego en tribunales de casación, prácticamente no se advirtió un cambio sensible en cuanto a los fines que perseguía lo que podemos denominar el recurso de casación. Hay una segunda
época, recuerden, nos encontramos en la etapa de la Ilustración, en donde pues estábamos todos influenciados por el pensamiento de la burguesía europea de esa época, que abogaba ya por el conocimiento. Por algo se llamó el siglo de las luces, donde se pretendía y se cuestionaban todas las instituciones. Y como, gracias. El Tribunal de Casación, pocos años después de que se da la Revolución Francesa, que fue el evento más emblemático de esta fase, se transforma en la Corte de Casación, así denominada. Ese nombre quedó oficializado el 18 de mayo de 1803. Y esta Corte de Casación ahora sí ya deja de ser un órgano puramente político, porque ya sale de la esfera del emperador, de la esfera del legislativo, y forma parte de la organización judicial y se coloca en la cúspide de la organización judicial. Las funciones eran resolver contravenciones al texto de la ley, pero ahora además también este nuevo órgano podía interpretar cuando se daba una aplicación errónea de la ley, cuando se daba una falta en la aplicación de la ley, también lo podía denunciar y hasta podía abarcar otros vicios. Fíjense que aquí es muy importante que cuando surge la Corte de Casación ya hay un propósito adicional, que no es la mera aplicación de la ley. También surge desde 1803 el interés de regular la interpretación de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque ya era cada vez más frecuente que otros operadores resolvieran de acuerdo al derecho, digamos, consuetudinario de sus localidades, y entonces se vio la necesidad de establecer ese control. No podemos olvidar también que prácticamente en este momento, tal y como lo hizo ver don José Joaquín Ureña, la casación francesa no tenía nada que ver con el medio de impugnación, era un acto de ejercicio de poder del rey para defender sus leyes de la desobediencia de los parlamentarios. Y ya cuando se da la Revolución Francesa, se convirtió en un instrumento para mantener la separación de los poderes y garantizar la obediencia de los jueces a las leyes emanadas de la Asamblea Nacional. Es decir, hasta aquí realmente nosotros no vemos un cambio significativo en el recurso de casación, y en cuanto a sus fines, pues, mejor voy a seguir con este, me parece más cómodo. Y en cuanto a sus fines, pues sigue una misma línea. Posteriormente, el recurso de casación no puede quedar indiferente frente a algunos aspectos en donde las ideas de la Ilustración marcan un antes y un después. ¿Por qué? Porque entonces ya hablábamos de un proceso penal que se caracterizaba por una serie de principios que hoy nos suenan muy normales, pero en esa época eran la absoluta novedad. El principio de la oralidad, de la publicidad, de la concentración, de la inmediatez, que hacían establecer una barrera. ¿Por qué? Porque ya en este momento se decía, bueno, la decisión tomada por el soberano, que precisamente tuvo los testigos al frente, vio la manera en que rindieron la declaración, pudieron percibir las contradicciones en las que incurrieron, no puede ser
de ninguna manera sustituida por otra autoridad. El juicio de culpabilidad que dio ese órgano soberano no se puede tocar, de manera que el recurso de casación solo se puede limitar a conocer las cuestiones de derecho. Y es ahí donde comienza esa distinción que nos llega hasta hoy día, cuando ustedes escuchan hablar de que todavía en algunos sistemas se sigue defendiendo la imposibilidad del recurso, mediante el recurso de casación, de conocer las cuestiones de hecho, y se insiste en que únicamente aspectos de derecho sustantivo son los que se podrían conocer. Pese a que estamos en la época de la Ilustración, nosotros vemos que persiste el fin político. Es una situación que busca en este momento la uniformidad de la jurisprudencia y solo de manera totalmente accesoria, subsidiaria, le interesa el tema del derecho a la igualdad para los ciudadanos. Y también en este momento se decía que esa distinción entre el conocimiento de las cuestiones puramente de derecho disminuía la carga laboral de estas cortes, porque si se dedicaba a conocer las cuestiones de hecho, pues entonces eso también le incrementaría mucho su circulante. Fíjense cómo desde estas épocas se hablaban de estas cosas que hasta hace unos años también fueron producto de polémica en nuestro medio. En realidad, para hacerles más breve, el recurso de casación, con sus altos y sus bajos y sus peculiaridades según el ordenamiento jurídico, no tuvo mayores cambios hasta después de los hechos de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, cuando Alemania invade Polonia y Francia le declara la guerra a Alemania, luego también pues se le unen otras naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de que tenemos entre 50 y 70 millones de víctimas, pues esto provocó la reflexión a nivel internacional en muchos aspectos. Y desde luego el derecho no pasó desapercibido en cuanto a esta herramienta de la que estamos hablando hoy en día. Y entonces se comenzó a cuestionar esos fines tradicionales del recurso de casación. ¿Será acaso el fin político de unidad del derecho objetivo o de la uniformidad de la interpretación jurisprudencial suficientes? ¿O nosotros podemos pretender un recurso de casación más ambicioso? Y la respuesta desde luego fue sí. Tenemos que buscar la tutela de los derechos humanos y también tenemos que materializar un instrumento que limite el poder punitivo del Estado. Y entonces, en ese sentido, nosotros comenzamos a presenciar la promulgación y aprobación por diferentes naciones de instrumentos internacionales tales como la Declaración Universal de Derechos del Hombre en 1948, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, también de 1948, la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966 y desde luego la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969. Se trataba entonces de decir, hay que dar un cambio de giraje. No se trataba más de solamente el control o la censura sobre los funcionarios subalternos, al estilo que lo habían hecho los emperadores romanos, o lo había hecho el rey francés, o lo había hecho el Kaiser prusiano, sino que se quería dar un paso más allá, un paso de tutela a los derechos fundamentales. De los fines, entonces, se ha hablado mucho. Por ejemplo, si nosotros revisamos en doctrina, autores como Jorge Nieva nos habla de fines aparentes y de fines estrictos. Dentro de los fines aparentes nos habla de la formación de jurisprudencia, que en realidad él insiste en que esto es una garantía de la protección de la norma, sigue siendo una garantía de la protección de la norma, y además el otro fin aparente, dice, es casar las sentencias contrarias a derecho. Habla de fines estrictos y los divide. Hay principales, que uno es en provecho del Estado, en el sentido de que la casación es un medio para la preservación de la norma, sin duda, y otros en provecho del reo, pero que también terminan siendo en provecho del Estado, porque las limitaciones, porque dice, no tiene sentido poner limitaciones al derecho de impugnar del reo si al final eso significa incluso una limitación que puede afectar el derecho constitucional, porque se pierde la oportunidad de analizar y de ponderar cualquier argumento en el que esté interesado la parte condenada. También nos habla de fines mediatos, que es básicamente preservar el principio de igualdad, porque sin duda, como tiene que ser evidente para cada uno de nosotros, no se protegería nunca la norma si, por ejemplo, hay 100 interpretaciones de la norma. Entonces, tampoco es un fin que nosotros podríamos despreciar. Hay otro autor, don Daniel Pastor, que también nos habla de que todavía él considera que los fines del recurso de casación básicamente se pueden establecer en estos tres rangos. Siempre asegurar la unidad del derecho objetivo, procurar la unificación de la interpretación jurisprudencial, pero también él nos habla de la necesidad de una sentencia justa. ¿Qué es lo que sucede? El asunto es que cuando nosotros hablamos de una sentencia justa, es porque también nosotros tenemos una aspiración a un derecho a la igualdad, pero un derecho a la igualdad que no puede pasar de largo del caso en particular. Este autor se cuestiona a qué le vamos a dar prioridad, y eso es un cuestionamiento muy importante, porque también de eso depende la operatividad del recurso de casación, no solamente de su previsión legislativa, sino al momento de resolver temas de admisibilidad, etc. Él habla, don Daniel Pastor, que los dos primeros aspectos son los que precisamente justifican hoy día que existan determinados motivos del recurso de casación. Es decir, asegurar la unidad del derecho y procurar la unificación de la interpretación jurisprudencial son
los que justifican que se establezcan los motivos de casación porque eso representa un mayor control hacia los diferentes operadores en el momento en que resuelven los casos. Y también consideran que pues es una limitación al derecho que tienen las personas de una revisión integral de los pronunciamientos. Él insiste en que no se deberían de hacer distinciones entre cuestiones de hecho y en cuestiones de derecho, porque estas distinciones siempre van a tener el perseguir finalidades puramente políticas. Y pues insisten que se debe de trascender. Incluso, bueno, este autor trata de manera muy severa, él dice que no hay excusas para la tutela de los derechos fundamentales. No podemos invocar limitaciones de ley, no podemos decir que no hay recursos humanos, no podemos decir que no hay recursos materiales para denegarle a la persona, al ciudadano, el derecho a una tutela efectiva. Lo cierto es que el día de hoy hemos superado los temores a las resoluciones de los juzgadores, en el sentido de que ya no estamos con un soberano que quiere tener el monopolio absoluto y le prohíbe a sus subalternos incluso la interpretación de la ley, porque eso de la interpretación de la ley se hace todos los días en los tribunales de justicia de este país. Tampoco tenemos una función unificadora de la jurisprudencia de oficio, como en un principio se daba. Hoy la uniformidad interpretativa no prevalece sobre el interés individual afectado por la decisión jurisdiccional. Y yo les puedo decir que hoy en día, incluso en la Sala Tercera, cuando se resuelven asuntos por precedentes contradictorios, se hace siempre teniendo como norte también el respeto de los derechos humanos. Y ustedes verán que incluso con mucha frecuencia se hace una alusión expresa a los términos en que se resuelve para el caso concreto. Es indispensable tener criterios uniformadores de la jurisprudencia, que en nuestro ordenamiento no son de carácter obligatorio, porque solamente son los fallos de la Sala Constitucional, como todos sabemos que son los de carácter obligatorio, pero sin duda sí son muy importantes en el desempeño de los tribunales de justicia, con algunas observaciones que más adelante haré. Hay diversas posturas con respecto a cuál es la mejor forma de implementar un recurso de casación. Hay autores como Daniel Pastor que nos hablan de la necesidad de tener una doble instancia. Él dice que solamente la doble instancia o el doble grado de jurisdicción en materia penal en el juzgamiento puede realmente llevar a la efectividad, la aplicación de los derechos humanos. Pero hay otros autores, como Sierra Martínez, que por lo que abogan es por un recurso de casación lo más amplio posible. Otros, como Mayer, hablan de un recurso exclusivamente para los condenados. Este tiene una posición, digamos, más extrema. Habla de que tiene que operar el principio de doble conformidad. Nos dice que tiene que ser una máxima la prohibición de reforma en perjuicio.
que él considera que no es necesaria una segunda instancia, porque en la segunda instancia él dice que es imposible que un tribunal que conoce en segunda instancia tenga un mejor conocimiento del tribunal que conoció en primera, que tuvo un acercamiento mayor con ocurrencia de los hechos. O también que al final, frente a dos instancias, puede ser igual de correcta un pronunciamiento que el otro. Pueden ser igual de ciertos los dos, porque los dos resuelven conforme a el desarrollo de un contradictorio que se llevó con todos los principios de inmediatez, contradicción, etcétera, evacuando una prueba que puede ser que legítimamente les haya llevado a arribar a diferentes e inclusive a contradictorias decisiones. Entonces, por eso, él, digamos que no es nada partidario de una segunda instancia, porque él sigue siguiendo, digamos, estas enseñanzas de lo que decía también Binding. Afirma que autorizar la apelación para preferir al tribunal peor informado sobre el menor informado también no tiene ninguna lógica. Eso refiriéndose incluso para los recursos de apelación. El derecho al recurso es lograr para Mayer un nuevo juicio. Ese es el producto del derecho al recurso. Un nuevo juicio, ¿por qué? Porque el superior encontró que ese pronunciamiento que se dio tenía una serie de fallas en el procedimiento, en la percepción de la prueba o simplemente en la solución jurídica que se había dado. Entonces, él dice que en esta propuesta que él hace, siempre lo ideal, la pretensión última es lograr el reenvío. Yo estoy convencida de que el fin del recurso de casación va a depender de una coyuntura histórica. Fíjense, nosotros, ahora doña Doris decía, y yo comparto en un todo, que teniendo un sistema que da muchas garantías, muchas veces nosotros no entendemos y se quiere más. ¿En qué sentido? Yo les tengo que decir que cuando estaba en discusión la ley de apelación de sentencia y formando parte del equipo de trabajo del Tribunal de Apelación de Sentencia, muchos nos oponíamos a este proyecto de ley precisamente porque considerábamos que se iba a dar una instancia más y no nos entraba en la cabeza ese dibujo del recurso de casación tan formalista como se proponía y tan formalista como en realidad al final lo reguló el legislador. Pero señores y señoras, nosotros estamos perdiendo de vista que por eso se creó nuestro particular y único recurso de apelación de sentencia. Porque esa amplitud a la que nosotros estábamos acostumbrados con un recurso de casación, que se acuerdan, bueno, quizás para los que tenemos canas, aunque con tinte, una época en donde el recurso de casación nuestro se declaraba inadmisible porque no se habían citado las normas de admisibilidad del recurso y ahí se nos acababa el recurso de casación. Pero luego se dieron una serie de modificaciones. Ahorita me voy a dedicar a eso. Hoy tenemos en nuestro caso, para nuestro ordenamiento, por una decisión del legislador, no solamente tenemos una doble instancia que es así de abierta,
es la revisión integral del fallo, es donde los impugnantes pueden alegar con total desformalismo cada uno de sus reproches. Difícilmente a alguno de ustedes que ha litigado se les ha pedido el saneamiento por algo. ¿Por qué? Porque en el Tribunal de Apelación de Sentencia generalmente se trata de entender lo que está diciendo el impugnante para tratar de darle una solución. Se trata de ir a ver más o menos del tema que se está discutiendo para ver si en realidad se encuentra un vicio. Pero resulta que entonces nos chocó tener un recurso de casación muy formal, porque a eso no estábamos acostumbrados. Nosotros, recurso de casación, cero formalidad. ¿Cuánto me falta? No me diga que ya se me fue. Bueno, entonces, como les decía, el fin del recurso de casación depende de la regulación específica, de la interpretación incluso jurisprudencial que hagamos a temas como de admisibilidad y de lo resuelto por instancias internacionales. En Costa Rica les decía que se dio un cambio dramático después de que algunos ciudadanos costarricenses se fueron y nos acusaron en cortes internacionales. Entonces nuestra sala constitucional, que la estábamos estrenando, dio una serie de pronunciamientos que marcaron hito en nuestra historia. ¿Por qué? Porque eliminaban las limitaciones al recurso de casación y luego se dieron algunas reformas legislativas. Entonces tuvimos un recurso de casación más o menos de los 90 y adelante, muy desformalizado, que conocía de forma amplia las cuestiones de hecho y de derecho. Ahí sí es cierto que desapareció esa diferencia que en doctrina mucho se discutía, y luego además existía un interés definitivamente marcado por resolver de acuerdo a la justicia del caso. Luego, a raíz del caso Mauricio Herrera, pues tenemos de herencia la ley de creación del recurso de casación, y a partir de ese momento pues cambiaron las reglas. Como les decía, tenemos una segunda instancia amplia, desformalizada, pero ¿qué pasó? Provocó una serie de pronunciamientos que eran contradictorios. El Tribunal de Apelación de Cartago resolvía sobre un tema una cosa y el Tribunal de Apelación de Sentencia de Guadalupe resolvía otra. A veces entre las diferentes secciones de los tribunales existían diferentes criterios. Y eso, cuando existían los tribunales de casación, fue todo un problema y fue parte de lo que también originó esta reforma legal. Nosotros tenemos un recurso de casación que es formalizado, que es extraordinario y que tiene como fin unificar la jurisprudencia, asegurar la unidad y vigencia del derecho sustantivo, pero también cumple con el respeto de los derechos humanos. Si nosotros nos fijamos en el artículo 468, en el inciso A, ahí se recoge precisamente el interés de uniformar la jurisprudencia, pero siempre existe una preocupación. ¿Por qué? Porque lo que se quiere, lo que se pretende es fomentar la seguridad jurídica y hacer una realidad el derecho a la igualdad. Por eso fue que se estableció esa causal, que es muy difícil. Incluso parte de la fundamentación para crear esta causal era lo que se llamaba la disfuncionalidad de los tribunales de casación, que tenían posturas, como les digo, contradictorias. En actualidad, el fin político como unificador de la jurisprudencia es algo que solamente puede resolverse a impulso del impugnante. Si ustedes, señores y señoras abogadas, no impugnan la resolución, pues no se va a conocer el asunto y ese tema que pudo haberse unificado, pues nunca se va a unificar. Está supeditada a una etapa de admisibilidad y a veces tenemos que reconocer, porque yo pienso que aquí también hay que ser sinceros, de que muchas veces, a veces no se da toda la coherencia. ¿Por qué? Porque la sala respetuosa del derecho, de la independencia judicial de nosotros, jueces y juezas de esta república, se nos respeta nuestro criterio, se los digo aquí de frente y con todas las palabras.
y además se respeta la justicia del caso, entonces ustedes van a encontrar en la sala votos salvados o a veces, dependiendo de la integración, algunas posiciones diferentes. Pero yo creo que eso es más bien una bondad de nuestro sistema y es lo que nos hace un país democrático, libre, independiente, el que esté regulado de esa forma. Luego tenemos también siempre las cuestiones de hecho y de derecho volvieron. ¿Por qué? Porque este recurso de casación ya es más limitado que el que teníamos antes y entonces se habla como otro motivo de la inobservancia o errónea aplicación del precepto legal sustantivo. La consecuencia dice, no es permitido alterar los hechos tenidos por ciertos en la sentencia, pero yo los reto a que me demuestren porque no siempre es así. Ustedes, las personas que son litigantes o que son defensores públicos o que están en el Ministerio Público, sí pueden lograr que incluso en casación se haga una revisión de los hechos, pero tienen que ser audaces. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que seguir los pasos de acuerdo a los procedimientos de admisibilidad a través de la fundamentación de los fallos. Ustedes pueden presentar recurso de apelación alegando de los hechos tenidos por probados como incoherentes con la fundamentación jurídica o incoherentes o que no son estrictamente ciertos porque se basan en prueba ilícita, etcétera. Y esa fundamentación del tribunal de apelación es sobre lo que ustedes van a ir a reclamar a casación. Nosotros vemos que con mucha insistencia las partes se confunden y hacen esos reclamos de la sentencia del tribunal de juicio. Ustedes tienen siempre que basar sus reclamos en la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia. Y desde ese punto de vista, en algunos casos, sí es posible llegar incluso hasta los hechos. Por supuesto que los hechos probados, si ustedes van a hacer un reclamo de aplicación del derecho sustantivo, no puede ser tocado. Yo les propongo en esta presentación un silogismo probatorio. La premisa mayor, las reglas de la sana crítica. La premisa inferior, el dato a probar y la conclusión, el hecho probado. Para que lo intenten en sus recursos cuando se alegue la errada fundamentación, por ejemplo, del Tribunal de Apelación de Sentencia por violación a las reglas de la sana crítica o por falta de fundamentación en esos aspectos. Voy a ir... Bueno, hay varios correctivos. Yo siempre digo que el fin del recurso de casación determina la competencia fijada en la norma, también los criterios de admisibilidad, porque de eso depende si son más flexibles o no, y también define los contenidos de los pronunciamientos, que en nuestro caso pienso que siempre han sido y van en la línea de defensa de los derechos fundamentales, del derecho de defensa, del derecho de imputación, del respetar el principio de imparcialidad, etcétera. Yo los invito a tener un compromiso de dominar la técnica de formulación de los recursos de casación, porque ustedes también son colaboradores, son garantes del respeto de los derechos humanos. En el caso de los operadores, no podemos desconocer el principio de legalidad, no podemos volver atrás a una casación absolutamente abierta y sin formalidades, pero sí damos de verdad la garantía de que procuramos en todo momento ser respetuosos de los derechos humanos y por supuesto de los pronunciamientos internacionales y que estamos en una constante reflexión sobre los fines que persigue este instituto. El hombre ha nacido libre, pero en todas partes está encadenado. Pero nosotros, abogadas y abogados, somos lo suficientemente curiosos como para romper cadenas, para siempre buscar el respeto de los derechos humanos y también ser garantes de nuestra democracia. Disculpen lo atropellado que tuvo este cierre. Buenas noches y muchas gracias.